La tarde tranquila debía ser pacífica. El anciano había estado andando en bicicleta por las calles que conocía, como lo había hecho durante años. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la carretera mientras pedaleaba a un ritmo lento y constante. Le dolían las articulaciones, pero disfrutaba del movimiento, del aire fresco, del simple placer de estar al aire libre. No esperaba problemas, no allí, no en un barrio en el que había vivido durante décadas. Pero los problemas lo encontraron de todos modos. Un grupo de jóvenes en bicicleta se acercó por detrás, con una risa aguda y burlona. Al principio, no le dio importancia. Los jóvenes de hoy en día, a veces ruidosos, a veces descuidados. Pero entonces, uno de ellos se desvió hacia él y casi lo hizo perder el equilibrio. Otro se le cruzó por delante, obligándolo a frenar de repente. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de estabilizarse. «Mira por dónde vas», dijo, con voz tranquila pero firme. Se rieron. Uno de ellos escupió en el suelo cerca de sus ruedas. «¿Qué estás haciendo aquí, anciano?». Uno de ellos se burló. La sensación en el aire cambió. La reconoció de inmediato, esa fría corriente subyacente bajo sus palabras, la forma en que lo miraban, la crueldad casual en sus voces. Había visto esa mirada antes, muchas veces en su vida. Entonces vino el empujón. Un empujón fuerte y deliberado de uno de ellos mientras pasaba en bicicleta. Su bicicleta se tambaleó y antes de que pudiera reaccionar, otro golpeó su manillar. Su agarre se soltó y el mundo se inclinó. Golpeó el pavimento con fuerza. El impacto le provocó un dolor agudo que le recorrió el costado. Su bicicleta traqueteó con acento agudo a su lado. Se quedó allí tendido por un momento, aturdido, el asfalto áspero mordiéndole las palmas de las manos. Se oyeron risas por encima de él. «Tal vez deberías quedarte abajo, anciano», dijo uno de ellos. El anciano luchó por sentarse, respirando entrecortadamente. No estaba débil, había pasado por cosas peores en su vida. Pero había algo en la facilidad con la que lo habían hecho, en la forma en que lo veían como nada más que una broma, que hirió más profundamente que la caída en sí. Y entonces, como si la humillación no fuera suficiente, uno de ellos pateó su bicicleta. El marco de metal patinó por el pavimento. Fue entonces cuando lo oyó, el sonido de un motor, un coche que se acercaba rápidamente. La risa se detuvo. El anciano levantó la cabeza, con dolor irradiando de sus costillas, y vio que la puerta del coche se abría. Una figura salió, con su postura tensa, sus movimientos controlados. Los jóvenes de las bicicletas se movieron inquietos. Habían sido intrépidos un momento antes, pero ahora, algo en la forma en que se movía, la furia silenciosa en sus ojos, los hizo vacilar. «Levántense», dijo el hombre, con voz tranquila, pero con un filo que envió un escalofrío por el aire. El anciano no necesitó mirar dos veces. Conocía esa voz. Su hijo había vuelto a casa. Y no estaba feliz. Los jóvenes intercambiaron miradas. «Solo estábamos bromeando», dijo uno de ellos, con un tono de voz que vaciló. El hombre no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, su sola presencia fue suficiente para hacerlos dar un paso atrás. Su padre le había enseñado a tener paciencia, a controlarse, pero ahora mismo le estaba costando todo lo que tenía no dejar que sus manos se cerraran en puños. Miró a su padre, fijándose en sus manos raspadas, en la forma en que se sujetaba el costado. Luego miró la bicicleta, que seguía tirada en la calle como basura tirada. Apretó la mandíbula. «¿Qué hiciste?». Su voz era baja, firme. Uno de los jóvenes se burló, tratando de recuperar la confianza. «Como dije, solo bromeaba. No es gran cosa». Sus ojos se movieron de uno a otro, memorizando sus rostros. Un músculo de su mandíbula se contrajo, pero no se movió. «Todavía no. ¿Crees que esto es gracioso?». Su voz era tranquila, pero había algo debajo, algo peligroso. Silencio. Los jóvenes ya no reían. Uno de ellos se movió en su bicicleta, agarrando el manubrio. «Como sea, hombre. Nos vamos». El marín dio otro paso hacia adelante. «No irás a ninguna parte». Y así, la tensión en el aire se convirtió en algo completamente diferente. Habían pensado que eran intocables, que sus acciones no tenían consecuencias. Pero ahora, parados frente a alguien que había visto violencia real, verdaderas dificultades, de repente no parecían tan confiados. Por primera vez ese día, el miedo brilló en sus ojos. El marín exhaló lentamente, con las manos firmes a los costados. Había sido entrenado para actuar, para responder con el hombre se dio la vuelta y se puso de pie, con la mirada perdida, y dijo, «Van a arreglar esto». Vacilaron. Y luego, dio otro paso más cerca. Ahora. Y así, el equilibrio de poder había cambiado. El silencio se extendió entre ellos, denso con palabras no dichas.
El grupo de jóvenes se movió inquieto, su anterior bravuconería se encogió bajo el peso de la mirada del marín. El aire, una vez lleno de risas burlonas, ahora contenía algo más frío, algo más pesado. El anciano se levantó lentamente del suelo. Le dolían las manos, sus costillas protestaban, pero no se quedaba abajo. Había pasado por cosas peores en su vida, había visto días más duros, y se negaba a dejar que unos cuantos chicos imprudentes le quebraran el ánimo. El marín observó cómo su padre se calmaba. La visión le revolvió el estómago. El hombre que lo había criado, que le había enseñado a tener paciencia y dignidad, ahora estaba de pie con el dolor grabado en el rostro a causa de un grupo de chicos que pensaban que la crueldad era un entretenimiento. Uno de los motociclistas se aclaró la garganta. Mira, no queríamos. El marín dio un paso adelante y las palabras del chico murieron en su garganta. El movimiento no era agresivo, pero no tenía por qué serlo. Había algo en la forma en que se comportaba, en la forma en que su cuerpo permanecía quieto y controlado, que dejaba claro que no era el tipo de hombre al que se podía ignorar. La voz de su padre atravesó la tensión. Vete a casa. El marín giró ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos. El anciano no le estaba hablando a él. Les estaba hablando a ellos. Los chicos vacilaron. No era la orden que esperaban. Se habían preparado para gritar, tal vez incluso para una pelea, pero en cambio, los estaban despidiendo. Como si ni siquiera valieran la pena el esfuerzo. Eso, de alguna manera, lo empeoró. El que había hablado antes forzó una risa, aunque fue más débil que antes. Como sea, hombre, diviértanse ustedes dos. Con un movimiento rápido del manubrio, giró su bicicleta. Los otros lo siguieron, algunos murmurando, otros en silencio, pero ninguno miró hacia atrás. El marín no los vio irse. Sus ojos permanecieron en su padre, buscando heridas, cualquier cosa que le dijera cuánto daño había ocurrido. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. El anciano exhaló, sacudiendo la cabeza. Viviré. El marín se agachó y recogió la bicicleta caída, sus dedos apretando el marco. Los rasguños en el metal no eran profundos, pero estaban allí. Sin embargo, no era por la bicicleta. Nunca lo era. No volverán, dijo, aunque su voz no transmitía alivio. Su padre lo miró a los ojos. Tal vez no esta noche. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Toda una vida de experiencia les decía a ambos lo mismo, algunas personas nunca aprenden. El marín inhaló profundamente, obligando a la ira a calmarse. Había visto la guerra. Lo habían entrenado para luchar en batallas con enemigos claros. Pero esto era algo diferente. Su padre le puso una mano en el hombro y le apretó una vez. Vámonos a casa. El viaje de regreso fue silencioso. El marín agarró el volante, con los ojos clavados en la carretera, pero su mente seguía reproduciendo la escena. Cada detalle, la forma en que se habían reído, la forma en que habían mirado a su padre, como si no fuera nada. Había luchado por su país, por la idea de que las personas merecían respeto y dignidad. Pero ese momento en la calle le había recordado que no todas las batallas se libraban en tierras lejanas. Algunas se libraban aquí mismo, en su propio vecindario. Entraron en el camino de entrada. La luz del porche parpadeó cuando salieron, el cálido resplandor atravesó la fría noche. Dentro, el anciano se sentó en su silla con un suspiro silencioso. El marín se paró cerca de la puerta, con la mandíbula apretada. ¿Quieres decirme cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Su padre lo miró, la mirada en sus ojos le resultó familiar. Era la misma que le había dado de niño cada vez que se raspaba la rodilla o perdía una pelea en la escuela. Una mezcla de paciencia y fuerza silenciosa. Fue justo hoy, dijo. Y ahora ya está hecho. El marín no lo creyó. Ni por un segundo. ¿Crees que simplemente lo olvidarán? Su padre no respondió. No tenía que hacerlo. El marín se pasó una mano por la cara. Deberías haberme llamado. El anciano se rió entre dientes, aunque no había humor en ello. ¿Y qué decir? ¿Que unos niños en bicicleta me atropellaron? Tenías cosas más importantes de las que preocuparte. Las palabras dolieron más de lo debido. El marín había pasado años en el extranjero, sirviendo, protegiendo. Pero en ese momento, sintió que le había fallado a la única persona que siempre había estado allí para él. Su padre se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. ¿Crees que la ira va a arreglar esto? El marín no respondió de inmediato. No, admitió. Pero tampoco puedo fingir que no sucedió. El anciano asintió lentamente. Entonces no lo hagas. Simplemente sé inteligente al respecto. El marín miró hacia otro lado, su mente ya estaba considerando posibilidades. Se había pasado la vida resolviendo problemas. Aquello era solo otro más, pero algo le decía que no iba a ser tan sencillo. El marín apenas durmió aquella noche. Se sentó junto a la ventana, contemplando la calle tranquila, con la mente agitada.
Su padre hacía rato que se había ido a la cama, pero el peso de la noche todavía le oprimía el pecho. Las imágenes se repetían una y otra vez en su mente, la risa, el empujón, la forma en que habían mirado a su padre como si no fuera nada. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo. Sabía que su padre quería que lo dejara pasar, que siguiera adelante. Pero eso era imposible. Había pasado años en el ejército, aprendiendo a manejar los conflictos, a proteger, a luchar cuando era necesario. Ahora, quedarse quieto se sentía como lo más difícil de hacer. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Después del desayuno, se puso la chaqueta y cogió las llaves. Su padre levantó la vista del café, con la mirada firme. ¿A dónde vas? El marín dudó solo un segundo. A dar una vuelta en coche. El anciano no insistió más. Solo asintió una vez. Ten cuidado. El marín salió, el aire fresco le mordía la piel. El sol apenas había salido, el barrio todavía estaba despertándose. Se subió a su coche y puso en marcha el motor, con las manos firmes en el volante. No tenía un plan, no exactamente. Pero sabía por dónde empezar. Pasó por las calles que había conocido toda su vida, por las tiendas a las que su padre solía llevarlo cuando era niño, por el parque donde había aprendido a montar en bicicleta. Todo parecía igual, pero no se sentía igual. Algo había cambiado, o tal vez siempre había sido así, y había estado demasiado lejos para verlo. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Un pequeño grupo de adolescentes estaba reunido cerca de una tienda de conveniencia, apoyados en sus bicicletas, riéndose de algo en uno de sus teléfonos. Parecían relajados, a gusto. Como si nada hubiera sucedido. El marín se detuvo en un espacio de estacionamiento, saliendo de su coche lentamente. No estaba uniformado, pero no necesitaba estarlo. La forma en que se comportaba era suficiente para que la gente se diera cuenta. La risa se fue apagando a medida que se acercaba. Uno de los chicos, el que había escupido en el suelo la noche anterior, se enderezó y apretó el manillar con fuerza. ¿Qué quieres? El marín no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente para que se sintieran incómodos. Anoche, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. Pensaste que era divertido. Tirar a un anciano al suelo. Algunos de ellos se movieron, evitando su mirada. Pero el que estaba delante, el mismo que había hablado primero, forzó una sonrisa burlona. No fue personal. El marín dio un paso más cerca. La sonrisa burlona del chico vaciló un poco. Lo es ahora, dijo el marín. Durante un largo momento, nadie habló. El chico miró a sus amigos en busca de refuerzos, pero ninguno de ellos dijo una palabra. El marín podía verlo, la vacilación, la comprensión de que esto ya no era un juego. Entonces, con la misma rapidez, el chico se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo al respecto? Intentó sonar confiado, pero ahora había un tono cortante en su voz. El marín inclinó ligeramente la cabeza. No necesito hacerlo. El chico frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? La mirada del marín no vaciló. Lo vas a hacer tú mismo. Una risa silenciosa escapó de uno de los otros chicos, nervioso e inseguro. La expresión del marín no cambió. El chico tragó saliva y sintió que sus dedos se retorcían contra el manillar. Quería quitarle importancia, actuar como si no importara. Pero sí importaba. Vas a arreglar esto, dijo el marín, con voz tranquila. Y si no, dejó la frase sin terminar, porque no necesitaba terminarla. El chico apretó la mandíbula. Quería discutir, decir algo ingenioso, pero no se le ocurrió nada. Porque en el fondo, lo sabía. Sin decir otra palabra, el marín se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Mientras se alejaba, no necesitó mirar atrás para saber que todavía estaban allí, de pie, con el peso de sus palabras asentándose. Pero esto no había terminado. Todavía no. El marín condujo en silencio, su mente todavía dándole vueltas a lo que acababa de pasar. Había dejado al grupo allí de pie, con la confianza quebrantada, pero algo en ello no le cuadraba. No se trataba solo de hacerlos sentir arrepentidos, se trataba de asegurarse de que no volviera a suceder. Y no estaba convencido de que hubieran aprendido la lección. Cuando giró hacia su calle, vio un coche aparcado cerca de la acera. No era un vehículo familiar, y la forma en que se movía, con el motor en marcha pero sin movimiento en el interior, envió una silenciosa alarma a sus instintos. Disminuyó la velocidad ligeramente, mirando la matrícula, pero no registró que fuera local. Entró en el camino de entrada, salió y mantuvo sus movimientos casuales, pero su mente ya estaba analizando las posibilidades. Había pasado años aprendiendo a leer el peligro antes de que sucediera. Esto no parecía un accidente. Dentro, su padre estaba sentado en su silla habitual, leyendo el periódico, pero la tensión en sus hombros le dijo al marín que también había notado el coche. ¿Esperas a alguien?, preguntó el marín.
El anciano negó con la cabeza. Llevo allí unos 20 minutos. Pensé que tal vez no era nada. El marín se acercó a la ventana y descorrió la cortina lo suficiente para ver sin que lo vieran. El coche seguía allí. Entonces, casi como si hubieran estado esperando a que se diera cuenta, se abrió la puerta del lado del conductor. Un hombre de mediana edad salió del coche, vestido de forma informal, pero algo en su forma de comportarse puso nervioso al marín. No estaba perdido. No era un vecino. Estaba allí por una razón. Llamaron a la puerta. El marín no se movió de inmediato. Su padre lo miró, esperando a ver cómo se las arreglaría. Exhalando lentamente, dio un paso adelante y abrió la puerta. El hombre del porche esbozó una pequeña sonrisa cortés, pero sus ojos eran penetrantes. Buenas tardes, dijo. El marín no respondió. Esperó. El hombre se movió ligeramente y miró hacia la casa. ¿Tu padre está en casa? El marín se quedó plantado en la puerta. ¿Quién pregunta? El hombre exhaló, como si hubiera esperado esa reacción. El nombre no es importante. Lo que es importante es que tenemos una situación. El marín no reaccionó, pero su mente ya estaba conectando los puntos. El hombre continuó. Algunos niños dijeron que les hiciste una visita hoy. La mandíbula del marín se tensó. No estaba sorprendido. Los había dejado conmocionados, y el miedo tenía una forma de hacer que la gente hablara. El hombre soltó una pequeña risita, aunque no había humor en ella. Mira, lo que pasa con los niños es que tienen familias. Y algunas familias no toman con agrado ciertas cosas. El marín no se movió. No parpadeó. Había visto esto antes, solo que en formas diferentes. Una demostración de fuerza, una amenaza velada, un intento de recordarle que había consecuencias por contraatacar. No estoy seguro de lo que te dijeron, dijo el marín con calma, pero les di un consejo. Eso es todo. El hombre asintió lentamente. Bien, un consejo. Dio un paso más cerca, bajando ligeramente la voz. Te doy un consejo. Déjalo pasar. El marín lo miró fijamente, sin pestañear. El aire entre ellos se hizo pesado, ambos esperando ver quién rompería el silencio primero. Finalmente, el marín habló, su voz tranquila pero firme. ¿O qué? El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez fue más débil. Solo digo que es un pueblo pequeño. Las cosas tienen una forma de escalar. No querrás que los problemas sigan a tu padre, ¿verdad? Marín sintió que sus dedos se curvaban ligeramente a los costados, pero se mantuvo quieto. Su padre había luchado sus propias batallas en la vida, había soportado cosas que la mayoría de las personas nunca entenderían. No era débil, pero esto no se trataba de un momento. Se trataba de asegurarse de que esto terminara, ahora. El marín dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos lo suficiente para dejar en claro su punto. Si estás buscando problemas, dijo en voz baja, viniste a la casa equivocada. La expresión del hombre vaciló, solo por un segundo. Había esperado que el marín retrocediera, que tomara la advertencia y lo dejara estar. Pero eso no iba a suceder. Después de un largo momento, el hombre exhaló, dando un paso atrás. Como quieras. Se ajustó la chaqueta, luego se dio la vuelta, caminando de regreso a su auto. El marín no lo vio alejarse. Ya sabía que esto no había terminado. El marín se quedó de pie en la puerta mucho después de que el hombre se hubiera alejado, el zumbido bajo del motor que se alejaba se desvanecía en la distancia. Su padre no había dicho una palabra, pero el silencio entre ellos transmitía un peso de comprensión. El mensaje había sido claro, esto no había terminado. Las personas que estaban detrás de esos niños no eran del tipo que dejaban pasar las cosas en silencio. Querían que él se echara atrás, que se marchara como si nada hubiera pasado. Pero eso nunca iba a suceder. Su padre suspiró, dobló el periódico y lo dejó a un lado. Ya sabes a dónde va esto, ¿no? El marín se apartó de la ventana, con una expresión ilegible. Sí. El anciano se reclinó en su silla, frotándose la barbilla con una mano. Te dije que lo dejaras pasar. No puedo. Una larga pausa se extendió entre ellos. Su padre lo miró de verdad, y por un momento, hubo algo en sus ojos, orgullo, tal vez, mezclado con ese silencioso cansancio de un hombre que había visto demasiado. No discutió, simplemente asintió una vez, como si aceptara que su hijo iba a hacer lo que había que hacer. Esa noche, el marín no durmió. Se sentó cerca de la ventana, observando, esperando. Sabía que volverían. Tal vez no esa noche. Tal vez no mañana. Pero lo harían. A la gente así no le gusta que la desafíen. La primera señal llegó poco después de la medianoche. Un solo coche se arrastraba por la calle, con las luces apagadas. Se detuvo lentamente unas cuantas casas más allá. Al principio, nadie se bajó. El marín no se movió, ni siquiera cambió de posición. Se limitó a observar. Entonces, la puerta del pasajero se abrió.
Una figura salió, moviéndose con cuidado, como si estuviera tratando de pasar desapercibida. No se dirigían a la puerta. Se dirigían hacia el costado de la casa. El marín exhaló, calmando su respiración. Luego se puso de pie. Su padre, que se había quedado dormido en la silla, se movió mientras él se movía. ¿Están aquí? Sí. El anciano no entró en pánico, ni siquiera pareció sorprendido. Solo asintió, levantándose lentamente, estirando la espalda. ¿Te encargas de eso? Lo tengo. Su padre emitió un gruñido silencioso, más de aprobación que de preocupación, luego tomó su bastón y se acomodó en su silla. No hagas nada estúpido. El marín salió por la puerta trasera, sus pasos silenciosos. La noche era fría, el aire quieto. Se movió con cuidado, agachándose, pegado a las sombras. No tenía un arma. No la necesitaba. Cuando dobló la esquina, vio la figura cerca de la cerca, agachada, haciendo algo cerca del suelo. Solo le tomó un segundo darse cuenta de lo que era, pinchar neumáticos. El marín se acercó, lento y controlado. La figura estaba demasiado concentrada para notarlo hasta que fue demasiado tarde. Yo no haría eso si fuera tú. La voz hizo que la persona se congelara. Luego, con la misma rapidez, se dio la vuelta, con la espada todavía en la mano. El marín no se inmutó. El tipo era joven, probablemente no mucho mayor que los de antes. Llevaba una sudadera con capucha, con los cordones apretados alrededor de la cara, tratando de permanecer oculto. Pero sus manos temblaban ligeramente, y eso le dijo al marín todo lo que necesitaba saber. Este no era un criminal empedernido. Este era un chico que había sido enviado a hacer el trabajo sucio de otra persona. El marín inclinó la cabeza ligeramente. ¿Ese auto tuyo está al final de la calle? El chico no respondió. Su agarre en la cuchilla se apretó, pero no se movió. El marín dio un paso lento hacia adelante. ¿No quieres hacer esto? El chico tragó saliva, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de encontrar una salida. Pero no había ninguna. En realidad no. El marín suspiró, con voz tranquila pero firme. ¿Quién te envió? No hubo respuesta. Dio otro paso. El chico se estremeció, pero no corrió. Escucha, dijo el marín, con un tono más suave. No me importa quién te dijo que hicieras esto. No me importa con qué te amenazaron. No tienes que ser parte de esto. Por un momento, el chico vaciló. Luego, sus hombros se tensaron y tomó una decisión. Soltó el cuchillo. Cayó contra el pavimento, el sonido agudo en la noche silenciosa. El marín asintió una vez. Vete a casa. El chico vaciló solo un segundo más, luego se dio la vuelta y corrió hacia el auto que lo esperaba. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y el vehículo salió a toda velocidad hacia la noche. El marín se quedó allí parado durante un largo momento, mirándolos. Sabía que este no era el final. Lo intentarían de nuevo. Presionarían hasta conseguir lo que querían. O hasta que se dieran cuenta de que estaban presionando en la dirección equivocada. De cualquier manera, él estaría listo. El marín observó cómo las luces traseras desaparecían calle abajo antes de volverse hacia la casa. Su padre seguía sentado en la silla junto a la ventana, observándolo con una expresión indescifrable. Ninguno de los dos habló cuando el marín entró y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. No había nada más que decir. Ambos sabían que esto no había terminado, pero algo había cambiado. El chico que había venido esa noche no había sido endurecido, no había estado listo para lo que estaba haciendo. Eso significaba que la gente detrás de él se estaba quedando sin opciones. Habían enviado a alguien demasiado inexperto, esperando que un pequeño acto de intimidación fuera suficiente. No lo había sido. Su padre exhaló, frotándose la cara con una mano. ¿Crees que son los últimos de ellos? El marín negó con la cabeza. Todavía no. El anciano asintió lentamente. Me lo imaginé. La noche se alargó en silencio, pero el marín no volvió a dormirse. Se quedó cerca de la ventana, observando, esperando. Pero no llegaron otros coches. No había más figuras en la oscuridad. Solo el aire frío que se asentaba sobre la calle tranquila. Por la mañana, la tensión seguía siendo pesada, pero nada había cambiado. El marín salió, sintiendo el aire fresco morderle la piel. Revisó los neumáticos, no había daños. El chico no había terminado el trabajo. Eso era algo. Un cambio pequeño, pero un cambio al fin y al cabo. Más tarde ese día, caminó hacia el pueblo. No buscaba problemas, pero tampoco se escondía de ellos. La gente lo notaba. Los que habían sido parte de lo que sucedió antes mantuvieron la distancia, bajaron la mirada, evitando su mirada. Otros observaron, esperando ver qué sucedería a continuación. Pero nada sucedió. Todavía no. Entonces, cuando giró en una esquina, vio a alguien apoyado contra un camión estacionado, con los brazos cruzados, esperándolo. Era el hombre de la noche anterior. El que había venido a su casa.
El marín no disminuyó la velocidad. No cambió su camino. Simplemente caminó directamente hacia él. El hombre se apartó del camión con un suspiro. Has complicado las cosas. El marín se detuvo a unos metros de distancia, encontrando su mirada. No es complicado. Solo es diferente. El hombre lo estudió durante un largo momento. Ese chico de anoche. ¿Habló? No. Una pequeña sonrisa. ¿Así es? El marín no respondió. El hombre exhaló, sacudiendo la cabeza. Eres un problema. El marín no se movió. El hombre dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Sabes lo que les pasa a los problemas? El marín se mantuvo firme. Sí, se resuelven. Otro largo silencio. Entonces, finalmente, el hombre soltó una breve risita, sacudiendo la cabeza. No te asustas fácilmente, ¿verdad? La expresión del marín no cambió. No cuando tengo razón. El hombre lo estudió de nuevo, como si estuviera midiendo algo, calculando. Luego suspiró, frotándose la cara con una mano. Esto nunca fue sobre ti, murmuró. Nunca fue sobre tu padre. Se trataba de mantener las cosas como siempre han sido. El marín no parpadeó. Tal vez ese sea el problema. El hombre dejó escapar un suspiro lento, luego miró a su alrededor, como si decidiera algo. Cuando volvió a mirar al marín, había algo diferente en sus ojos. No miedo, no ira, solo aceptación. Supongo que las cosas cambian, murmuró el hombre. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando al marín allí de pie. El marín no lo vio irse. No necesitaba hacerlo. En ese momento supo que todo había terminado. Tal vez no de una manera ruidosa y dramática. Tal vez no con una pelea. Pero había terminado. Cuando llegó a casa, su padre lo estaba esperando en el porche, meciéndose lentamente en su silla. No preguntó qué había pasado. Solo asintió con la cabeza cuando el marín se acercó a él. ¿Y entonces? Preguntó el anciano. El marín exhaló y miró hacia la calle tranquila. Ya terminaron. Su padre soltó una risita silenciosa. Les tomó bastante tiempo. Se quedaron sentados allí un rato, sin hablar, simplemente dejando que el peso de la situación se asentara. No se trataba de ganar o perder. No se trataba de demostrar algo. Se trataba de ponerse de pie cuando importaba, de demostrar que el miedo no decidiría cómo vivirían. El marín sabía que siempre habría gente así. Gente que presionaba, que intentaba controlar, que quería mantener las cosas como estaban. Pero también sabía que se podía detenerlos. Solo hacía falta que alguien estuviera dispuesto a ponerse de pie. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la calle, el marín se reclinó y dejó escapar un suspiro lento. Ya no se trataba del pasado. Se trataba de lo que vendría después. Y fuera lo que fuese, él estaba listo para ello.